Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros en general. En esta oportunidad, los integrantes del grupo 5, quienes somos Vázquez Torres Keidi, Nieto Rosado Tatiana, Justiniano Díaz Sandra, Velázquez Romero Enio, Medrano Pablo Jessica y quienes habla Sandra Sandoval Guamán. Vamos a exponer el siguiente tema. Bien. La importancia de regular las cláusulas abusivas, ¿no? Respecto a este tema se va a dar una opinión crítica para poder, pues, hacer un análisis crítico respecto a la importancia de ello. La manera en que el proveedor expresa su voluntad es mediante un contrato de consumo, va a ser a raíz precisamente de las cláusulas abusivas, ¿no? Ya que mediante ese tipo de cláusulas se va a reflejar los requerimientos de las partes. Por otro lado, también se considera o va a ser considerado como cláusula abusiva a aquella cláusula o conjunto de cláusulas que respecto a la relación de consumo va a haber una finalización mediante contratos por adhesión o cláusulas generales de contratación, ¿no? Asimismo, también podemos decir que la importancia de este tipo de cláusulas va a ser, pues, o se va a ver reflejada al momento de realizar el contrato de consumo, ya que se verá reflejado en ella un desbalance en los derechos y obligaciones de los proveedores, ¿no? Y también podemos decir que va a haber un reflejo de un excesivo abuso, ¿no? De beneficios por parte del proveedor hacia el consumidor, ¿no? En ello va a ayudar pues que la cláusula abusiva pueda generar un equilibrio tanto de obligaciones como derechos para ambas partes, ya que al momento de generarse este tipo de desbalance, ¿no? Ya sean derechos u obligaciones, quizás ninguna de las partes pueda estar de acuerdo y no se pueda llegar a realizar este tipo de contrato de consumo, ¿no? En ello vendría a ser pues la importancia de la inclusión de la cláusula abusiva en el tipo de contrato de consumo. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera Katie para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Bien, doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es la alumna Katie Vázquez Torres. Voy a explicar el tema correspondiente del que nos ha asignado, que es la primera pregunta, ¿no? El punto que voy a explicar, porque mi compañera anteriormente ya expuso, cómo se sanciona en el Perú las siguientes vulneraciones. Los que nos solicita a ustedes explicarnos cómo respecto a la modificación unilateral de las tasas de interés, resolución unilateral del contrato, modificación unilateral de las cláusulas contractuales, tamaño de letra en los contratos, que como consumidores tenemos que tener en cuenta todo esto al realizar o pactar algún contrato con un proveedor. Bien, es así que realizando la investigación encuentro que en el Código de Protección y Defensa del Consumidor nos indica 3 puntos, ¿no? En los cuales son sancionados estos proveedores respecto al incumplimiento de diferentes servicios que realizan hacia los proveedores, ¿no? Al realizar también su contrato. Es así que como primer punto tenemos las multas coercitivas por incumplimiento del mandato, sanciones administrativas de hasta 450 UITs, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Asimismo también tengo el otro punto. El Código de Protección y Defensa del Consumidor indica que en su artículo 50 ha regulado una llamada lista negra de cláusulas abusivas, sancionando con ineficacia absoluta las siguientes, ¿no? El INDECOPI o en todo caso el Estado lo que realiza es una lista, ¿no? De todas las posibles cláusulas abusivas que se puedan presentar, ¿no? Después de una minuciosa investigación va a determinar cuáles de estas son las determinadas llamadas cláusulas abusivas, ¿no? Es así que
uno de los puntos es las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor y sus correspondientes por dolo o culpa, las que faculten al proveedor a suspender y resolver unilateralmente un contrato salvo disposición legal distinta en la aplicación de las normas. ¿No? Efectivamente, siempre en los contratos lo que hacen los proveedores es de limitar, ¿no?, la responsabilidad de ellos mismos hacia algún determinado caso puntual respecto a un reclamo que haga el consumidor, ¿no? Respecto a un servicio. Asimismo, también tenemos uno de los casos prácticos que hemos elegido, que es la intermediación financiera. El 1 de abril del 2005, el señor Barrera denuncia al Banco Continental por cuanto el Banco Continental le otorgó un crédito de 13,000 y le cobró un monto de $13,000, y le cobró un monto de $306.49 por concepto de penalidad por cancelación anticipada de deuda. Efectivamente, ahí nada más nos podemos dar cuenta que es algo irrelevante, ¿no?, lo que hace este Banco Continental. Es así que el Indecopi, al verificar y determinar todo el resumen informativo de esta hoja y anexada, la cual está anexada a un contrato de crédito personal suscrita por las partes, es decir, por el Banco Continental y el señor Barrera, el cual establecía que el cliente tenía derecho a realizar el pago anticipado por la deuda, a efectos de lo cual debía pagar la penalidad de una comisión al 3%. Efectivamente, observamos que el Banco Continental fue muy astuto en esta parte y colocó, ¿no?, esta cláusula, colocó este párrafo ahí, en el cual decía que si el cliente pagaba anticipadamente su deuda, estaría siendo penalizado, ¿no?, con una comisión del 3% al monto que se le ha prestado, ¿no? Sin embargo, el Indecopi considera que esta cláusula suscrita desnaturaliza el contrato en sí y también limita el derecho a los consumidores a realizar pagos anticipados, ¿no?, y de cobrar por la cancelación anticipada, neutralizando los efectos del ejercicio del derecho a pago anticipado del consumidor, ¿no? Porque efectivamente, ¿no?, el señor Barrera tal vez en ese momento tuvo dinero y él quiso pagar anticipadamente para evitar tal vez intereses, moras, bien, y lo cual es un derecho absoluto, no tendría el Banco Continental por qué incorporar esta cláusula en dicho contrato, ¿no? Es así que, ya que tenemos muy poco tiempo, también indicar, ¿no?, que esta cláusula abusiva, que efectivamente se reconoce que el Indecopi reconoce finalmente que es un pago indebido porque atenta contra los derechos del consumidor, y pese a que el banco pretendió cobrar porque el cobro estaba pactado, ¿no? Él decía que por un tema de fondeo, de costos, argumentaba que era concepto de la diferencia de costos, es decir, de los intereses que posteriormente estaría evitando el señor Barrera, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tendría que colocar? Es porque el señor Barrera tendría que ser penalizado si el señor Barrera está pagando anticipadamente, sino que ya, digamos que es una viveza ya del banco, ¿no?, al realizar este tipo de cláusulas en sus contratos. Bien, hasta ahí, doctor, muchas gracias. Espero que se haya explicado muy bien esta exposición. Igual seguiremos mejorando. Gracias por su atención, doctor.